Hola, muy buen día, bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Hoy nos trae aquí una información supremamente relevante. Queremos darles a conocer a ustedes cuál es la estrategia que hemos nosotros diseñado desde Cromac para atender todos esos requerimientos normativos que se han expedido durante estos últimos días a raíz de la epidemia del COVID-19. Queremos darles a conocer cuál es esa estrategia que nosotros hemos desarrollado para poder alinear todos estos requisitos a su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Quédense y lo miraremos con más detalle. Entonces, inicialmente lo que hicimos fue hacer una lectura muy detallada de la resolución, tratar de identificar cuáles son esos ejes temáticos, esos temas, esos elementos que son los más relevantes a la hora de implementar esos requisitos, y pues llegamos a la conclusión que básicamente se dividen o hay una lista de 23 elementos fundamentales, que son los que estamos viendo en pantalla. Esos 23 elementos pues hacen parte de todas las estrategias que se deben implementar para la contención y para la prevención del contagio del COVID-19. Y son todas esas recomendaciones que emitió el gobierno nacional para que nosotros alineáramos a nuestros sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Recuerden que el propósito fundamental del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo pues, es proteger y garantizar el bienestar de nuestros trabajadores, y esto hace parte de ese bienestar. Dentro de cada uno de esos 23 elementos, pues existe una serie de obligaciones y una serie de actividades, capacitaciones, inspecciones y una serie de tareas que nosotros debemos ejecutar y que deben ser alineadas a nuestro sistema de gestión. Entonces nos dimos a la tarea de analizar toda esta información descrita en la resolución y nos dimos cuenta que hay tres componentes fundamentales que nosotros debemos implementar. Unas actividades que deberán estar alineadas a nuestro plan anual de trabajo, unas capacitaciones que deberán estar alineadas a nuestro plan de capacitaciones, y una recomendación acerca de realizar inspecciones o de complementar las inspecciones que ya tenemos diseñadas, que también deberán estar alineadas a nuestro programa de inspecciones. Entonces, de esa forma nos quedó mucho más fácil y fue una estrategia mucho más sencilla de implementar a la hora de alinear todos estos requisitos con nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Como parte de este análisis, entonces, nosotros definimos que hay unas actividades fundamentales para incluir dentro de los planes anuales de trabajo, que las van a encontrar descritas en esta lista. Estas listas están publicadas dentro de nuestras redes sociales, así que síganos en Facebook, síganos en YouTube, síganos en LinkedIn, y ahí podrán encontrar toda esta información asociada a los requisitos de la resolución para ser alineados al sistema de gestión. El segundo componente, como les comentaba, es un componente de capacitación, donde también identificamos una serie de capacitaciones, divulgaciones que deben ser reforzadas con nuestros trabajadores y con el 100% de la población. En ese orden de ideas, nosotros debemos incluir dentro de nuestra planeación del sistema de gestión unos temas adicionales enfocados a la prevención y el control del contagio del COVID-19. Estos son algunos de ellos. Ustedes pueden ver en la resolución, muy seguramente van a encontrar que se enmarcan dentro de estos. Es posible que encuentren uno o dos temas más o que ustedes quieran adicionar algunos temas que pues están en la libertad de hacerlo. Para finalizar, el último de los tres elementos que les había comentado pues hace referencia a las inspecciones. Y básicamente en las inspecciones no nos dice en la resolución que debamos crear algo adicional, pero sí es importante tener en cuenta que debemos incluir algunos elementos que nos menciona la resolución dentro de algunos formatos o dentro de las herramientas de inspección que nosotros ya tengamos desarrolladas dentro de la compañía. Y en esas medidas pues las encontramos descritas aquí. Un último ítem que es muy importante para tener en cuenta es asociado al tema de los recursos o del acompañamiento que debe tener la ARL en relación a la implementación de estas medidas. Es importante que ustedes conozcan cuál es ese recurso que tienen disponible, conozcan cómo se administra ese recurso, bien sea la ARL, el intermediario, las cajas de compensación familiar, las EPS, entidades de medicina prepagada, en fin. Todas esas entidades generalmente tienen algún recurso que puede llegar a estar disponible para las organizaciones y fortalecer el acompañamiento y la implementación de todas estas medidas que debemos implementar en función de la prevención del contagio. Adicionalmente hay información que ya está inventada, es decir, mi recomendación y consejo es, dentro de estos protocolos que nosotros debemos empezar a desarrollar, no es necesario que nos los inventemos. Las ARLs, el Estado, el Ministerio de Salud ya han desarrollado muchísimo material que puede ser usado para la elaboración de estos protocolos, en temas de técnicas de lavado de mano, en temas de distanciamiento social, en temas de manejo de tapabocas, manipulación de insumos y herramientas, lavado y desinfección de áreas y condiciones locativas. Entonces no es necesario que nosotros empecemos a inventarnos información, es tomar esos insumos que ya están desarrollados, que ya están inventados y simplemente hacer una adaptación a nuestras condiciones reales, a nuestras condiciones locativas, a nuestras condiciones de seguridad, a los CPPs que manejamos dentro de la organización, a las condiciones de orden y aseo, de limpieza, a los mecanismos de reporte de condiciones de salud. Es simplemente incorporar esa información que ya está inventada a nuestro sistema de gestión. Ya conociendo entonces cuáles son las actividades que debemos incorporar a nuestro plan de trabajo, las capacitaciones que debemos incorporar y las inspecciones que debemos incorporar a nuestra planeación, les voy a divulgar y les voy a contar cuál es la forma en que nosotros hemos encontrado y cuál es la estrategia que hemos encontrado
para hacer esta tarea lo más sencillo, lo más práctico y lo más útil posible. Vamos a explicarles cómo a través de la jerarquía de la implementación del sistema nosotros podemos ir incorporando toda esta serie de actividades, capacitaciones e inspecciones dentro de nuestro sistema y darle cumplimiento a todas estas obligaciones que tiene la resolución para nosotros y para todas las organizaciones. Entonces, teniendo en cuenta la jerarquía de la implementación y el desarrollo de los sistemas de gestión, nosotros hemos hecho un ejercicio muy simplificado de cómo está construido cada uno de los sistemas con respecto a la estructura que se requiere. Nos damos cuenta que evidentemente arrancamos por unas políticas, son unas políticas pues, que básicamente se resumen en el compromiso de la alta dirección y de todos los miembros de la organización, de todos los niveles organizacionales, de promover y promocionar todas las estrategias de bienestar hacia los trabajadores. De esas políticas se desprenden entonces unos objetivos y unas metas estratégicas corporativas del sistema asociadas al sistema de gestión. Dentro de esas políticas y sus objetivos, pues se desprende toda nuestra identificación de peligros, valoración y control de riesgos. Y aquí es la primera etapa de alineación con la resolución 666 y que de hecho es una de las actividades que están dentro de la resolución. Y es que nosotros debemos actualizar nuestras matrices o nuestros mecanismos de identificación de peligros y valoración y control de riesgos, incluyendo este riesgo biológico que está presente ahora, ¿no? Asociado al tema biológico por exposición al virus. Derivado de esa identificación de peligros, valoración y control de riesgos, pues nosotros vamos a tener como resultado cuáles son nuestros riesgos prioritarios. Y dependiendo de la afectación que tengan, si esas son me generan accidentes de trabajo o si me generan enfermedades laborales, pues tendré que crear un programa de gestión de riesgo prioritario o un programa de vigilancia epidemiológica respectivamente. Y para los riesgos no prioritarios, pues crearemos programas de promoción y prevención o programas de PIP, que es como lo denominamos. Entonces, desde aquí empezamos jerárquicamente a construir y a cumplir nuestros requisitos de la resolución 666. Vamos a empezar a pensar que, bueno, nuestro riesgo biológico muy seguramente va a tener una valoración alta, dependiendo de la exposición, de las consecuencias, de los niveles de deficiencia que tenga cada una de las organizaciones, pero es muy probable que un nivel de riesgo alto y por ende, teniendo una consecuencia de enfermedad laboral o de enfermedad común, pues crearemos un programa de vigilancia epidemiológica para vigilar precisamente esa enfermedad. Y no solamente esa enfermedad, la resolución nos dice que tenemos que darle alcance a cualquier tipo de síntoma asociado a enfermedades respiratorias. Entonces nuestro programa de vigilancia tendrá que ir enfocado a enfermedades respiratorias y puntualmente también para el COVID-19. Entendiendo entonces que debemos crear un programa de vigilancia epidemiológica o sistema de vigilancia epidemiológica, como ustedes lo denominen, para la prevención y para el seguimiento y vigilancia de enfermedades respiratorias y de COVID-19, pues cada uno de ese programa deberá tener un contenido que está asociado a todos estos elementos. Deberá tener un objetivo específico y metas específicas. Ese objetivo nosotros recomendamos pues que esté dirigido hacia mantener en cero completamente cualquier tipo de contagio asociado a COVID-19 y pues a minimizar de pronto la aparición de síntomas respiratorios o de enfermedades respiratorias. Tendrá que tener un alcance, unos responsables, unos documentos asociados y aquí viene un elemento supremamente importante y que de hecho es una de las primeras cosas que se deben tener presentes a la hora de empalmar los requisitos de la resolución 66 con el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. Y es que la norma establece que se debe tener disponibilidad de ciertos insumos y ciertos materiales permanentemente para poder atender y para poder cumplir con las normas de prevención. Es importante pues aclarar también evidentemente que muy seguramente todas las empresas dentro de su planeación arrancando el año, finalizando el año pasado, pues no contemplaron presupuestar esto. Sin embargo, no es un presupuesto exagerado, no es un dinero que se vaya a salir pues, y que vaya a generar de pérdidas o algún tipo de impacto supremamente contundente dentro del presupuesto de la organización, dentro de la rentabilidad de la organización. Pero sí es importante entonces incluirlo y entre ellos que tenemos como termómetro digital, jabón líquido con suficiente disponibilidad, hipoclorito de sodio o cloro para hacer la desinfección de áreas, toallas desechables para el secado de las manos, paños, tapabocas, EPP, dispensadores, sustancias, en fin. Hay una lista completa que pueden visualizar aquí y que hace parte de todos los requisitos que debemos tener disponibles dentro de la organización para los trabajadores y que se deben usar pues, con la frecuencia que establece también la resolución, en algunas cosas diaria, en otras cosas con frecuencias diferentes y pues todo ajustado evidentemente al contexto de cada una de las organizaciones. Continuando entonces con los elementos que componen el programa de vigilancia epidemiológica, pues tenemos que deberá incluirse una metodología que sugerimos nosotros sea apoyada a través de un área de salud o un profesional de la salud que puede ser consultado a través de la ARL, ¿sí? O simplemente consultado también a través de las especificaciones que tiene la resolución. Debe haber un cronograma de trabajo y este cronograma de trabajo es una de las partes que se deben alinear dentro de la planeación de actividades que ya teníamos al inicio del año, que ya deberíamos tener al inicio del año.
Los indicadores nosotros pues los establecemos en términos de estructura, proceso y resultado, como nos lo menciona el decreto 1072 y la resolución 312. Sin embargo, pues pueden definir sus indicadores dependiendo también de las necesidades y de los objetivos que ustedes se hayan definido. Las revisiones para hacer el control documental del documento y pues un control de cambios para llevar la trazabilidad de todos aquellos cambios que hagan parte de la evolución de ese sistema o de ese programa de vigilancia epidemiológica. Hay unos elementos transversales que ustedes ven aquí en la parte derecha. Son elementos que son transversales a todo el sistema. Es decir, son elementos que no le van a pegar o que no son aislados a trabajar, sino que son elementos que realmente tienen un impacto directo sobre diferentes requisitos del sistema de gestión. Y eso lo vamos a ver en otro video cuando veamos todo el tema de interacciones, que es una parte fundamental para poder determinar si realmente su sistema es un sistema o si simplemente se está trabajando cada uno de los requisitos de manera aislada y de manera individual. Estos elementos transversales pues tienen un impacto gigante, ¿no? El plan de capacitaciones seguramente va a impactar cada uno de los programas de vigilancia, los planes de acción o las acciones correctivas y preventivas también van a impactar, su plan de inspecciones, los requisitos legales, en fin. Todos estos elementos que están aquí son de impacto directo a todos los riesgos que ustedes hayan identificado y que hayan evaluado como prioritarios o como no prioritarios en su defecto. Entonces, para que recordemos, de las primeras cosas que nosotros recomendamos por hacer es establecer cuáles son los recursos. ¿Qué es lo que necesitamos y qué dinero se debe presupuestar para hacer la compra de esos insumos? Segundo, debemos identificar y valorar ese riesgo, el riesgo que tenemos por contagio y por presencia del virus. En la medida del contexto de la organización y de los niveles de eficiencia, de consecuencia que identifiquemos dentro de ese ejercicio de valoración, muy seguramente resultará y nos daremos cuenta si el riesgo es prioritario o no lo es. Si lo es, pues tendremos que crear un programa de vigilancia epidemiológica. Y ese programa de vigilancia epidemiológica deberá contener toda esta información que tenemos descrita acá. Dentro de los objetivos, como les decía, idealmente pensar en que mantener en cero los contagios que tengamos dentro de las organizaciones. Si ya tenemos contagios, pues mantener esa incidencia en el nivel en el que está y la prevalencia en el nivel también en el que está para que no nos aumente. Ya teniendo nuestro programa de vigilancia epidemiológica, pues continuamos con la alineación de nuestro plan de trabajo o actualización del mismo, el plan de inspecciones, plan de capacitaciones, para que podamos tener ya las actividades dentro de unos cronogramas con unas frecuencias establecidas y con unos responsables directos asociados al cumplimiento de estas tareas. Es muy importante, y el gobierno nacional lo ha dicho en reiteradas ocasiones, que el compromiso de la alta dirección debe ser supremamente visible dentro de la implementación y desarrollo de estas actividades. La gerencia debe comprometerse no solamente con la asignación de recursos, sino también con hacerse responsable él y todos los miembros de la alta dirección en la aplicación de todas estas medidas de prevención y de control. Por último, también pues es indispensable que se contemplen las medidas de atención que se van a dar cuando se identifique un contagio positivo del COVID. Y todo eso tendrá que estar alineado a nuestro plan de emergencias o nuestro plan de contingencias, donde se deban definir cuál es el protocolo de atención, qué hacer cuando la persona se identifica positivo, dónde se va a aislar, a quién se le va a comunicar, cuáles son esos protocolos en función de evitar y de prevenir que esa persona contagiada con síntomas pues pueda llegar a contagiar y hacer masivo el contagio dentro de la organización y la población que tenemos. Otro elemento fundamental que tenemos dentro de estos requisitos o dentro del control y la prevención del contagio del COVID es el control precisamente de los contratistas y proveedores. Las empresas no pueden asumir el riesgo completamente de todas las personas que visitan la organización, ¿sí? En esas ideas es importante que se establezca un protocolo donde se le informe a cada uno de los contratistas y proveedores que deben cumplir con las recomendaciones que están establecidas por el gobierno nacional, que ellos desde el inicio de las jornadas deben prever que hay trabajadores que van a ir a visitarnos a nosotros y que pues deben cumplir con unas medidas de condiciones de salud, con unas medidas de higiene, con unas medidas de aseo, de desinfección y de limpieza, no solamente de la persona en sí misma, sino también de toda herramienta con la que se transporte, bien sea una moto, bien sea un vehículo, bien sea herramienta de trabajo, bien sean otro tipo de insumos. Pero la intención es que garanticemos desde el inicio, desde el proveedor, que esas personas que vayan a tener algún tipo de interacción con las personas de nuestra organización, pues ya vengan con un tipo de aseguramiento y con un tipo de medidas de prevención. De esta forma, entonces, es una estrategia muy práctica y muy útil y muy aplicable. Si nosotros alineamos nuestra estructura del sistema de gestión a estos requisitos, nos va a quedar muy fácil realmente hacerle control y seguimiento a todas las actividades que nos exige la resolución 666. Nos va a quedar muy fácil incluir dentro de nuestro plan de trabajo las actividades, dentro de nuestro plan de capacitaciones, dentro de nuestro plan de inspecciones. Hemos querido compartir este material para que ustedes tengan ese insumo y una base sobre la cual arrancar a trabajar.
de manera que en el menor tiempo posible ustedes puedan hacer muy eficiente la interacción y el empalme de estos requisitos de la resolución con el sistema de gestión de acuerdo a la evolución que tenga su sistema. Eso es todo por este video. Recuerden entonces seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerden consultar y compartir todos nuestros videos y el contenido que estamos subiendo a nuestro canal de YouTube. Ahí podrán encontrar más información asociada al sistema de gestión y a muchas herramientas prácticas. Recuerden visitar nuestras redes sociales también en Facebook y en LinkedIn. Ahí podrán encontrar el material asociado a todas las actividades que deben ser incluidas dentro del plan de actividades, las capacitaciones que sugerimos, las inspecciones que sugerimos, de manera que puedan tener ese insumo y arrancar de una con la implementación de los protocolos de bioseguridad para la prevención y contención del COVID. Recuerden que pues estamos en una etapa muy compleja. Ya tenemos una fecha parcial de arranque de actividades para la mayoría de los sectores productivos, que es el 11 de mayo, y pues en esa orden de la intención es que nosotros seamos muy previsivos con el tema. En la medida en que arranquemos a trabajar, pues ya vamos a tener controles predefinidos y desarrollados para evitar toda esta propagación y el contagio del COVID. Muchas gracias, los esperamos en nuestros próximos videos. Recuerden suscribirse y compartir.